tal, Nicolás? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, contame un poquitito las conclusiones que has sacado de este informe, que realmente es preocupante. Sí, son datos no son buenos. Y viene de otro estudio que hicimos antes, en marzo del 2020, bueno, y que por cuestiones de la pandemia tomó protagonismo el virus y no se conoció prácticamente, en donde lo que medimos fue, a partir de las pruebas PISA 2018, el impacto que tenía justamente la violencia en general y el bullying en particular en el aprendizaje de los chicos. Y ahí lo que hicimos fue tomar matemática y lo cruzamos con aquellos que planteaban que sufrían justamente situaciones de violencia, y ahí vimos que si la violencia era física, rendían 41 puntos menos. Esto significa para la OCDE, que son los autores de la prueba PISA, como haber perdido un ciclo lectivo completo, ¿no? Un año escolar, de aprendizaje, ¿no? Me refiero. Sí. Y si la violencia era, y ahí tiene sí que ver con este último estudio, ¿no? Temas que tienen que ver con discriminación por aspecto físico, por características personales, familiares, amenazas, agresiones, etcétera, eran 67 puntos, lo que significa 1.7 años, ¿no? De pérdida de aprendizajes. Así que bueno, los datos no, como decía, no son buenos. Esto es lo que plantearon los estudiantes, y lamentablemente cuando se le preguntó lo mismo a los directivos, lo minimizaron totalmente, ¿no? Prácticamente el 80% consideraba que estos eran problemas menores o directamente no eran problemas. Directamente no eran problemas. Claro, no se lo toma como un problema. Ese es otro, bueno, valga el juego de palabras, es un problema delicado, sí, al no tomárselo como un inconveniente, ¿sí? Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque no, a ver, dentro de las estrategias que hace una institución para mejorar que los alumnos no se vayan de la escuela, que los alumnos aprendan, y en general, y esto tiene que ver por ahí con los responsables de las políticas educativas, ¿no? Mejorar la calidad de la educación, no se hace nada, ¿no? Porque es un tema, parece que fuera un tema, la convivencia parece que fuera un tema romántico, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo educativo, y sin embargo, ya desde hace varias décadas, ¿no? Se plantea como dentro de los factores asociados a calidad educativa en estos momentos, el clima de convivencia, el clima social escolar, es el que más incide. ¿Cuál es el formato de discriminación más común que han detectado? En general apareció, estamos hablando de estudiantes, en este caso que fue por las pruebas Aprender, sí. 2019, ellos, que son los chicos del último año del secundario, la discriminación por aspecto físico, eso fue lo que más plantearon, en un 75%. Y en un 68% tenía que ver con temas que hacían a la religión, a la nacionalidad, al género, a la discapacidad, etcétera. Sí, creo que en la secundaria siempre lo hemos vivido todos aquellos que hemos pasado por la secundaria, ¿no? El gordito, el flaquito, todo, absolutamente todo, porque qué sé yo, tenemos... Tiene que ver con la edad, ¿no? Tiene que ver con la adolescencia. El tema es que uno por ahí pensaría que antes era un tema que formaba parte de lo cotidiano, de lo natural, y tal vez por esa misma naturalización no la hemos ido tratando, no nos íbamos metiendo en el tema, ¿no? Y por eso el bullying ha ido creciendo, y por eso hoy lo relacionamos directamente con la posibilidad de aprender. Además, y esto no hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque si no seríamos muy pragmáticos, tiene que ver con el desarrollo personal y social, ¿no? ¿Por qué razón crees que para esta región, porque estoy viendo, Jujuy es la que tiene el porcentaje más alto y ahí le sigue La Rioja, ¿por qué razón crees que para esta región se nota más? A ver, son muchos los factores, es muy complejo, ¿no? Habría que hacer un muy buen análisis de la muestra, pero en general nosotros lo que vemos es cuando hay un descuido. Muchas veces no solamente le vamos a echar la culpa a la macropolítica, pero también a la micropolítica institucional, ¿no? Que hace cada escuela con su realidad. En general volvemos a esto, ¿no? Se naturalizan mucho los hechos de violencia, ¿no? El famoso es cosa de chicos, ¿no? Y a veces los mismos estudiantes dicen estamos jugando, ¿no? Uno le mira al pobre, al que es agredido,
y no pone la misma cara, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos los factores que inciden, tiene que ver con lo más cercano que es la familia, tiene que ver con la misma escuela, cómo gestiona la convivencia, tiene que ver también con el entorno de la escuela, ¿no? El entorno próximo a la escuela, es de donde vienen generalmente los chicos. O sea, son muchos factores. Por eso la misma respuesta, nosotros decimos, debe ser multinivel, ¿no? Si nos metemos en la vida de la escuela, tiene que ver cómo que se hace con toda la escuela, qué se hace con cada aula, con los docentes, con los padres, con los estudiantes y con los alrededores, con el entorno de la escuela, porque la escuela no puede ser una isla, ¿no? Hay que integrarla dentro de un medio social. ¿Podrá ser también, es una pregunta, ¿no? Las diferencias de clases sociales, teniendo en cuenta que estoy viendo el mapa de Jujuy y La Rioja, las primeras donde más se nota la discriminación y en las que menos se nota La Pampa y Cava, ¿no? Yéndonos más al centro del país. Sí, volvemos a esto, ¿no? Cuando se habla de los aspectos físicos, sobre todo, nosotros hemos encontrado que se utiliza más en algunos lugares que están más desfavorecidos, ¿no? Porque ahí entra el otro factor que ya es externo a la escuela, que es el socioeconómico, que nosotros sabemos que ya tradicionalmente es el que más incide en calidad educativa, en permanencia de los chicos en la escuela, en éxito, ¿no? En sus estudios, etcétera. El tema de la pobreza, hablemos en general, ¿no? Es uno de los factores que sabemos que golpea, ¿no? Que más golpea. Por eso, bueno, sí, hay que analizar, ¿no? Cada una de las provincias, pero yo vuelvo a esto. Más allá de eso, hay estudios que ya lo tenemos muy claro ya hace bastante, ¿no? O sea, no porque los estudiantes vengan de entornos desfavorecidos, porque vengan de comunidades no complejas y hasta violentas, cuando llegan a la escuela, pasan por la escuela y salen igual o peor. No, en todo lo contrario. Tenemos ejemplos en donde dentro de ese entorno tan desfavorable, los chicos van a la escuela y salen tan prosociales, digamos, ¿no? Con valores que a veces llegan a de a poquito ir transformando el entorno y sus familias, ¿no? La última que te hago, Alejandro, referido a esto, ¿han estudiado o han notado cuáles son las consecuencias en los chicos que sufren bullying? Sí, esto ya es. El bullying está cumpliendo este año, a ver, los que somos por ahí medio rigurosos, desde la investigación, desde las primeras veces que se empezó a hablar ahí por el norte de Europa, ¿no? En Noruega sobre todo, en 1973, así que está cumpliendo 50 años. Y desde esa época, una de las primeras cosas, las primeras consideraciones tenían que ver con esta foto del chico que sufría, ¿no? Estas situaciones. Y siempre se habló de baja autoestima, ¿no? De dificultades de inserción social en el momento y futura, ¿no? Después ya como joven, como adulto, problemas que tienen que ver a veces en algunas situaciones hasta con estrés postraumático, ¿no? O sea, son muchos los elementos que influyen, ¿no? El abandono de primero el cambio de escuela y después de abandono de los estudios también, ¿no? Porque pasa a ser, a ver, todo lo que tiene que ver con lo educativo, ¿no? Con el aprendizaje, con esto de aprender, estar atento, pasa al último lugar, ¿no? Son otras las cosas que me están preocupando. Así que sí, es evidentemente todo lo que hace el desarrollo personal y social se ve muy afectado y por supuesto a su vez todo lo que tiene que ver con lo educativo. Alejandro, te agradezco, muchísimas gracias. Un abrazo, que sigas muy bien. Alejandro Castro Santander es director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. El dato realmente es alarmante, ¿no? Cuando veo acá el mapita, el gráfico muestra las provincias donde hay más bullying. La Rioja está en el segundo lugar. ¿Sí? Primero está Jujuy con el 43,4, luego viene La Rioja con el 43,1. Tremendo. Y donde hay menos es en Cava. Fíjate vos qué casualidad que provincias del norte, donde hay un poco más de pobreza, y ciudades como Cava o La Pampa, que son las dos donde hay menos pobreza, evidentemente, es donde menos se nota el bullying. La pobreza en todos los ámbitos, ¿no? Te genera inconvenientes y problemas. No es tan solo que no llegas a fin de mes o que no podés alimentarte como corresponde, sino en este tipo de cuestiones. Porque seguramente que esa diferencia de clases también, alguno sí, pero que... eso
es una responsabilidad nuestra como sociedad. Olvídate. Es una responsabilidad nuestra como sociedad no permitir esas cuestiones, porque por más que alguno tenga más, el otro tenga menos, no quiere decir que nosotros como sociedad tengamos que permitir que nuestros hijos, porque son chicos que van a la escuela, tengan que hacer bullying aparte siendo conscientes, por los papás muchas veces sabemos cómo se portan nuestros hijos, pero muchas veces que no queremos enmendar esas situaciones, porque no nos pasa, porque no les toca. Entonces me parece que eso es una responsabilidad de nosotros como sociedad en el tema de educar a los chicos, más allá de que la escuela tiene que advertir a los papás, tiene que informar de lo que está pasando, pero creo que ya después el trabajo mayor tiene que ser por parte de los padres.